Buenos días, hermanos, nuevamente. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Vamos a poner primeramente este tiempo en las manos del Señor. Padre, en el nombre poderoso de tu amado Hijo Jesucristo, Señor, te damos las gracias por la oportunidad que nos regalas nuevamente el día de hoy de llevar tu palabra. Gracias, Señor, porque tu palabra nos consuela, tu palabra nos levanta, tus palabras nos llenas de sabiduría, nos da fortaleza. Señor, gracias, Padre, y permítenos que siempre te pongamos a ti en primer lugar en todo. Tú debes tener siempre el primer lugar en nuestra vida, en todas nuestras áreas, Señor. Yo te pido que seas tú usándome el día de hoy, que sea tu Espíritu hablando a través de mí, Señor. Que todo lo que salga de mi boca sea porque tú lo has dispuesto así. Yo te pido, Padre, que tú trabajes en mi corazón, que me edifiques a mí primeramente, Señor, y a todos los que van a escuchar esta prédica, que puedan abrir su mente y su corazón para lo que tú tienes para nosotros el día de hoy, Padre. En el nombre poderoso de tu amado Hijo Jesucristo. Amén. Bueno, el texto base sobre el cual vamos a tratar el día de hoy se encuentra en 2 de Corintios 1, del 3 al 7. Este texto tenemos que leerlo con sumo cuidado. Parece como un trabalengua, tiene mucha información y hay que leerlo muchas veces. Obviamente yo se lo voy a leer una sola vez, pero yo los invito a que después en su casa, después de haber escuchado toda la explicación, lo puedan volver a leer para que puedan entender toda la información que tenemos en este texto. Y dice así: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Voy a volver a repetir este versículo porque me parece muy interesante. 2 de Corintios 1, del 3 al 7. El versículo que les voy a repetir nuevamente es el 4 y dice: el cual, o sea, Dios nos consuela en todas, escuchen bien, todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Seguimos con el versículo 5. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación. O si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. La prédica de hoy tiene como título Consolados para consolar. Bueno, como vieron en el texto, tiene mucha información, tiene es un poco complejo, quizás si lo leemos de una sola vez hay que leerlo lento y pausado para que podamos entender lo que el texto nos dice. Lo primero que debemos entender es que el sufrimiento es parte de la experiencia humana universal. Pero a nosotros como seres humanos nos cuesta mucho entender, nos cuesta mucho aceptar el sufrimiento. Tanto así que cuando estamos en el sufrimiento o lo evitamos o tratamos de salir rápido del sufrimiento porque no nos sentimos cómodos en el sufrimiento.
De hecho, hay una tendencia, una rama quizás de los cristianos, de los creyentes, que habla del evangelio de la prosperidad, en donde creen que Jesucristo ya vino a sufrir por nosotros y que nosotros no debemos sufrir. Que todo lo que estemos o creamos en el Señor, tengamos nuestra fe en Dios, deberíamos tener todos nuestros problemas resueltos, no deberíamos tener tribulaciones, no deberíamos tener ningún tipo de carencia ni ningún tipo de necesidad. Nada más alejado eso de lo que dice la palabra. La palabra por ningún lado nos establece eso. De hecho, Jesucristo, o Dios cuando vino en forma de hombre a través de Jesucristo a la tierra, vino a sufrir y a padecer hasta la cruz. Esto nos habla de que tenemos un sumo sacerdote que nos entiende perfectamente y es el Dios, por eso es el Dios de toda consolación. De hecho, la palabra nos dice todo lo contrario. En Juan 16:33 nos dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad que yo he vencido al mundo. Aquí la palabra de Dios nos establece que sí vamos a tener aflicciones en este mundo, pero tenemos que entender, tenemos que partir de que todo lo que, quizás como les dije, es para nosotros muy difícil entender el sufrimiento, entender las aflicciones, pero tenemos que aceptar, y definitivamente todo lo que hemos pasado por allí podemos dar testimonio de eso, de que todas las enfermedades, las aflicciones, los problemas, las tentaciones nos ayudan a crecer como seres humanos y son utilizadas por Dios para formarnos, para capacitarnos, para equiparnos, para trabajar en nuestro carácter y para mostrarnos su gran amor y su gran poder. En 2 Corintios 12:9 nos dice el apóstol Pablo en la palabra: y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. ¿Qué nos está diciendo el apóstol Pablo aquí? Que realmente cuando nosotros somos débiles es cuando sentimos el poder de Dios. Cuando estamos pasando por tribulaciones, estamos pasando por situaciones difíciles, es allí donde el poder de Dios se glorifica sobre nosotros. ¿Por qué? Porque cuando somos débiles, cuando nosotros levantamos nuestras manos y le decimos: Señor, no puedo más, cuando sentimos que no tenemos fuerzas, cuando sentimos que nosotros no podemos hacer nada, estamos desesperados, normalmente volteamos nuestra mirada al cielo en busca de Dios y le decimos: Señor, ayúdame. Es allí donde viene el Señor con todo su poder y con todo su amor, no solo a consolarnos, sino a levantarnos, porque es importante no solo que Él nos ayude a sanar nuestras heridas, sino que a través del consuelo restaure nuestra esperanza. Pero cuando nosotros estamos fortalecidos en alguna situación o sentimos que tenemos las herramientas o los medios para solucionar el problema, normalmente lo resolvemos a nuestra manera y en nuestro tiempo y no buscamos de Dios. Entonces no le estamos dando ahí a Dios la posibilidad de que Él pueda obrar en nosotros y que pueda lograr ese propósito por el cual Él permitió esa tribulación en mi vida. Todas las pruebas, todas las tribulaciones, todas las situaciones que nosotros pasamos siempre tienen un propósito mayor que el que nosotros podemos ver. Recuérdense que, seremos más consolados mientras más tribulaciones tengamos. Allí parece que uno podría pensar: wow, no importa si yo no soy consolado, pues yo no quiero pasar por pruebas. Pero son esas pruebas precisamente las que nos acercan al Señor. Son esas pruebas las que nos forman, las que forjan nuestro carácter. Si no pasamos por esas pruebas, si tenemos una vida maravillosa en donde nunca tenemos problemas, realmente no vamos a llegar nunca a conocer esa esencia maravillosa del Señor, que es consolarnos, es poder ver su amor, poder ver su mano, poder ver todo su poder en pleno en medio de esas debilidades. Recuerden que cuando estamos fortalecidos, más bien le estamos dando herramientas al enemigo para que nos haga creer que nosotros no necesitamos de Dios, que Dios nos dio eso para que nosotros resolviéramos. Cuando Dios quiere, Dios nos da todos los dones, los talentos, las capacidades, todo lo que nos da el Señor, nos los da para que nosotros lo utilicemos para su gloria, no para que nos alejemos de Él ni tratemos de hacer las cosas
a nuestra manera. ¿Ok? Entonces es importante que entendamos aquí el significado de la palabra consolación. Fíjense que en este pasaje la palabra viene de la antigua palabra griega paraklesis. La idea que hay detrás de la palabra consolación en el Nuevo Testamento es siempre más que la de una simpatía que da alivio o de una palmadita en la espalda que nos dice tranquilo que todo va a estar bien. Realmente más bien está relacionada con aliviar la pena o aflicción, dando fuerza, esperanza y ánimo. El consolador viene a tu lado como un abogado defensor en el tribunal, un poco para que entendamos la figura, y en el Nuevo Testamento es la palabra que se utiliza para el Espíritu Santo. Entonces, consolar es estar allí para alguien, entrar en su dolor y caminar con él en su tribulación. Volvamos a repetir lo que significa consolar desde el punto de vista del Señor. Una cosa es lo que nosotros podemos creer o entender como consolar, pero otra cosa es cómo lo ve el Señor. El Señor nos dice estar ahí para alguien, entrar en su dolor, o sea, entender lo que nosotros estamos viviendo y caminar con nosotros mientras estamos en esa sombra de valle de muerte, como nos dice el Salmo 23. Él no nos abandona, Él está con nosotros en ese proceso, siempre y cuando nosotros se lo permitamos. Esto es también importante que lo entendamos, que hay tribulaciones en donde nosotros no nos dejamos consolar porque pasamos la tribulación quejándonos, molestándonos contra Dios, diciéndole que cómo es posible, que esto no es justo, que porque a tal persona sí y a mí no, que yo estoy salada. Todas esas cosas que repetimos y no le permitimos al Señor que nos muestre realmente cuál es el propósito detrás de la situación que estamos viviendo. ¿Ok? Cuando hablamos en el versículo que Dios es el Dios de toda consolación, aquí el apóstol Pablo nos quiere hacer ver que Dios en la plenitud de su esencia es consolador. Es decir, Él es consolador como Dios Padre, Él es consolador como Dios Hijo y Él es consolador como Dios Espíritu Santo. En todas las áreas de su ser, Dios es nuestro consolador. En Isaías 41, lo voy a leer en la versión NBI, Dios le dice a su profeta, consuelen a mi pueblo, dice su Dios. Esto nos habla de que el propósito de Dios, la esencia de Dios es consolarnos. Ahora, ¿cómo recibimos consuelo de parte de Dios y para qué? Vamos a leer Isaías 66:13 que nos dice, como aquel a quien consuela su madre, así os consolaré yo a vosotros, y en Jerusalén tomaréis consuelo. Y en el Salmo 103:13 nos dice, como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Entonces, la primera figura que vemos aquí es que Dios nos muestra, quizás como para que nosotros podamos entender cómo es el consuelo del Señor, Él nos utiliza la figura del padre y de la madre, que es la figura de mayor amor, digamos, que nosotros podemos tener en nuestra vida, donde podamos entender más o menos cómo es el consuelo de los padres. El consuelo de Dios es algo así como el consuelo que nosotros recibimos de nuestros padres, un amor incondicional que quiere lo mejor para nosotros, que nos apoya, que nos quiere levantar y que nos quiere ver bien. Un poco para que entendamos cómo es el consuelo que recibimos o cómo es el consuelo que Dios tiene destinado para nosotros. Otra cosa importante que tenemos que entender aquí es que en todo proceso de tribulación que pasamos, antes de que empecemos el proceso de tribulación, ya Dios tiene preparado el consuelo para nosotros. Eso quiere decir que nosotros recibimos el consuelo de Dios porque confiamos y descansamos en su providencia. Es importante que entendamos entonces cuál es el concepto de providencia. Providencia viene del vocablo latino providere, que no solo tiene el sentido de que Dios previamente conoce todas las cosas, sino que las provee, las prepara, las planea
y las arregla con conocimiento de antemano. Esto nos refuerza la idea que nosotros tenemos que nada pasa en este mundo, ni una sola hoja se cae de un árbol sin que Dios lo sepa. Dios tiene absolutamente el control de todo, y todo lo que nos pasa, y todo nos pasa para algo que ya el Señor tiene establecido. Ahora, esta providencia puede hacerse de tres formas: a través de la mano directa, de la obra directa de Dios sobre nuestras vidas, a través de otras personas o a través de su palabra, que son sus promesas. ¿Ok? Es importante cuando nosotros pasamos por todos estos procesos de tribulación que realmente nos preguntemos si todo eso que nosotros estamos pasando en nuestras vidas tiene algún propósito o sirve para algo. Cuando nosotros pasamos por pruebas, por tribulaciones o por dificultades y estas son sanadas y las superamos, normalmente dejan cicatrices en nuestras vidas. Esas cicatrices pueden ser cicatrices físicas o pueden ser cicatrices emocionales. Y nosotros normalmente no nos sentimos cómodos hablando de nuestras cicatrices, hablando de nuestras heridas. Tratamos de ocultarlas, tratamos de no mostrarlas, tratamos como de eliminar esa parte de nuestra vida. Pero eso no debería ser así, por dos razones muy importantes. La primera de ellas, porque esa sanidad la logramos a través del Señor y nosotros debemos dar testimonio no solo de que el Señor nos sanó, sino en qué nos sanó. Y lo otro, que quizás es más importante y relacionado con este tema, es que todos los días pasan por delante de nosotros o conocemos de personas que están pasando por las mismas tribulaciones o situaciones que nosotros pasamos y quizás no saben cómo manejarlas. Es allí donde nuestras cicatrices se convierten en instrumentos y en herramientas importantes para el Señor, para poder ayudar a esas personas, así como nosotros en algún momento cuando pasamos la tribulación conseguimos a alguien que nos vino a consolar. Entonces es allí donde vemos lo que estábamos leyendo en el versículo, que Dios nos consuela para que nosotros podamos consolar. Él nos prepara a nosotros a través de alguna prueba, a través de alguna situación que nosotros pasamos en nuestra vida, donde le abrimos el corazón al Señor para que el Señor pueda trabajar en nosotros. Él nos prepara y nos forma, nos capacita para el día que nosotros consigamos algún hermano en la misma situación, tengamos la capacidad de poderlo ayudar en esa prueba y demostrar nuestro testimonio. ¿Ok? Entonces, esto lo vemos muy claro como, por ejemplo, cuando una viuda necesita consuelo, ¿quién le puede dar mejor consuelo que otra persona que ha perdido a su esposo? Cuando una persona está pasando por drogas, ¿quién puede entenderlo mejor que una persona que ya pasó por allí y ya se sanó? Si una persona tiene un hijo que de repente está descarriado, ¿quién la puede entender mejor que a otra mamá que ya pasó por esa situación? Recuérdense, cuando hablábamos de consolar, el concepto de consolar era entender y meterte en el dolor de la otra persona. Entonces, si tú nunca has tenido un hijo descarriado, si tus hijos son perfectos y estudian, ¿cómo tú puedes consolar a una madre que esté pasando por una situación? Primero, que no lo puedes entender. Por más que tú quieras, tú puedes entender de repente lo que esa persona puede estar pasando, pero no te puedes meter en su dolor. Es por eso que el Señor nos permite esas situaciones en nuestra vida, porque no es lo mismo consolar a alguien sin tú haber recibido ese consuelo que consolar a alguien después que tú pasaste por esa misma situación y recibiste el consuelo. Porque te puedes meter en su dolor y lo puedes acompañar en el proceso de la tribulación. Ese es el concepto de consolar que tiene el Señor para nosotros. ¿Ok? Es por eso que Jesucristo vino a esta tierra a padecer y a sufrir todo lo que nosotros padecemos, para que Él se pueda meter en nosotros y pueda entender nuestro dolor y así nos pueda consolar. ¿Ok? Entonces, es importante que nosotros compartamos esas cicatrices que nosotros tenemos o hemos tenido que pasar, porque eso habla de cuántas batallas hemos ganado, porque cada cicatriz es una batalla ganada, es una batalla de donde el Señor nos sacó. Entonces es importante que compartamos con otro, porque nosotros no sabemos qué es lo que puedan estar pasando las otras personas. Es importante que compartamos de nuestras experiencias para que otras personas puedan
utilizar también esas experiencias para ellos poder salir de esas situaciones. ¿Ok? Todo lo que nos da el Señor, sea la consolación, sea los dones, los talentos, las capacidades, todo lo que nos da el Señor no nos los da para que nosotros nos los quedemos nosotros y hagamos solamente uso nosotros. Él todo lo que nos da, nos los da para que nosotros lo compartamos con los demás, se lo llevemos a los demás. La gente pueda ver a través de eso su gloria, su poder, su majestad, todo lo que el Señor puede ser a través de nosotros. ¿Ok? Entendamos que muchas veces cuando nosotros estamos pasando por pruebas y por tribulaciones, estamos en una situación difícil y el Señor quiere obrar en nosotros, de repente para nosotros la manera más fácil de que el Señor nos consolara es que nos saque de esa situación, nos cambie las condiciones. Y yo, bueno, ya eso es suficiente, sácame de ahí, Señor, y ya yo. Pero entendamos que todas las situaciones, las personas muchas veces desagradables que están a nuestro lado, las circunstancias, las enfermedades, el Señor no las va a quitar porque Él quiere consolarnos en medio de esas situaciones, porque Él está utilizando esa situación para transformarnos a nosotros. Acuérdense que Él entra en nuestro dolor, entiende nuestro dolor y nos acompaña en la tribulación. Entonces Él nos va a dejar pasar por ese desierto, pero entendamos que ese desierto es una estación de paso. Nosotros no nos vamos a quedar a vivir allí. Es una estación de paso y en esa estación de paso el Señor va a trabajar con nosotros para que podamos llegar al otro lado, que es la tierra prometida que Él tiene dispuesto para nosotros. A través del miramiento consolados, definitivamente más se desarrolla en nosotros una compasión genuina. Como les dije, ¿cómo podemos nosotros consolar a alguien si no fuimos consolados previamente? Cada dolor, cada sufrimiento, de repente, yo sé que es difícil lo que le voy a decir y suena como hasta loco, pero definitivamente la gente que más sufre es la gente que más es consolada. Y la gente que más es consolada es la gente que ha compartido más esa experiencia cercana con el Señor. Entonces, cuando nosotros pasamos por procesos de tribulaciones que a veces parecen como muy largos o termina una cosa y comienza otra, realmente el Señor nos está preparando para lo que va a venir, para el papel que nosotros vamos a desempeñar. Porque Él quiere que nosotros recibamos ese consuelo genuino de su parte. Nosotros estamos ahí para decirle a los demás nuestras experiencias, pero es importante que siempre los llevemos al Señor. El Señor no quiere como que nosotros digamos, bueno, mira, yo pasé por aquí, lo hice así, sino que siempre debe ser nuestra intención enfocarlos a ellos hacia el Señor. Pero cuando nosotros le hablamos de nuestra experiencia, es decirle a la gente, oye, si Dios lo hizo conmigo, también lo va a poder hacer contigo. Porque a veces suena como muy lejano que tú le digas, bueno, invoca a Dios, Dios te va a ayudar. Pero cuando tú le dices, Dios me ayudó porque yo lo invoqué y así invócalo tú y fíjate lo que hizo en mi vida, es más fácil porque es más cercano y yo puedo palpar esa experiencia. Entonces por eso es que Dios actúa a través de nosotros para que nosotros demos testimonio de lo que Él ha hecho en nosotros, pero la idea es que nosotros llevemos a la gente a Dios, que es el consolador por excelencia. ¿Ok? El consuelo que nosotros recibimos produce en nosotros una perseverancia paciente. No es lo mismo cuando nosotros estamos pasando por una prueba y nos sentimos solos, cuando pasamos por una prueba y sabemos que tenemos compañía. Es más fácil soportar la dificultad cuando tú sabes que hay un Dios que te sostiene, cuando tú sabes que hay un Dios que está allí tomándote de la mano y ayudándote a pasar por el desierto, que cuando tú te sientes solo. Es por eso que es importante que nos aferremos al Señor y a sus promesas y que busquemos de repente entre los hermanos personas que hayan tenido que pasar por circunstancias similares a los nuestros para que nos puedan dar testimonio de cómo ellos pudieron superar esa situación. Entonces, aquí llegamos a que el proceso de consolación es una de las actividades más piadosas, pero quizás más difíciles del cuerpo de Cristo. ¿Qué es lo que quiere el Señor? Nosotros recibimos consuelo, damos consuelo a los demás y así fluye el Espíritu Santo a través de nosotros. Si nosotros solo recibimos el consuelo y nos quedamos con Él y no se lo damos a más nadie, estamos apagando la obra del Espíritu. Él quiere que todo lo que Él nos da, como se los dije antes, no nos quedemos
nosotros con eso, sino que lo compartamos con los demás y mostremos la gloria del Señor a través de todo lo que ha hecho Él con nosotros. Ahora, un poco para ver la aplicación práctica de todo esto, vamos a hablar del caso de Pablo. Es imposible hablar de sufrimientos en la Biblia sin tocar el caso de Pablo. Todo el que conoce, pues, cómo fue la trayectoria de Pablo sabe que esto es así. Quizás en la segunda carta a los Corintios vemos cómo Pablo abre su corazón y nos da tantas muestras del sufrimiento que él tuvo a lo largo de todo su ministerio. De hecho, si vamos a 2 de Corintios 11 del 23 al 28, él nos habla, y solamente voy a nombrar algunos puntos de algunos de los que fueron sus sufrimientos y sus aflicciones. Él nos habla de que pasó por azotes, por prisiones, por peligros de muerte, que fue apedreado, padeció naufragio, tuvo frío, desnudez, desvelos, hambre, sed, engaño de hermanos, peligros en el desierto. Entonces, cuando uno ve todo eso, uno dice, wow, qué difícil. No debe haber sido fácil para Pablo, siendo apóstol y teniendo el éxito que tuvo, la eficiencia en su ministerio, poder pararse y que la gente viera que él no tenía su vida resuelta. Que independientemente de que él había recibido de parte del Señor tantas visiones que lo podían haber hecho crecer a él, el Señor siempre lo mantuvo en humildad. Siempre lo mantuvo ahí rezagado para que él no se creyera más, sino para que él más bien fuera humilde. Entonces, fíjense cómo Pablo, en todo este proceso de aflicción, ¿qué fue lo que él hizo? Él confió en el Señor, él le entregó su carga al Señor, y aquí se cumple lo que él escribió en esta misma carta que se lo leí más adelante: bástate mi gracia, mi poder se perfecciona en tu debilidad. Si alguien puede decir esto, es Pablo, que realmente vivió todos estos procesos de tribulación, pero en directo de todo lo que era. ¿De qué sirvió todo este proceso para Pablo? Bueno, Pablo confiaba en el Señor, dejaba que el Señor obrara en él, lo hizo un ministro muy eficiente en las manos del Señor. De hecho, si ustedes ven la trayectoria de Pablo como ministro, se sorprenden todo lo que Pablo logró, y todo eso lo logró bajo el sufrimiento, porque él sabía que todo lo que él estaba viviendo tenía un propósito más que tratar con él. Era un propósito de poder dar testimonio a todo el que estaba a su alrededor de cómo el Señor lo fortaleció en su proceso de sufrimiento. Entendamos un poquito aquí cómo pasó Pablo ese sufrimiento. En ningún lado vemos a Pablo quejándose ni diciendo: Señor, ¿por qué a mí? ¿Hasta cuándo, Padre? Nunca. Nosotros siempre lo vemos gozoso. Él cada día trabajó más en su relación con el Señor, porque sabía que ahí estaba la clave. Él trabajaba todos los días en esa relación con el Señor, porque él sabía que si él se alejaba del Señor, esos obstáculos que de repente él ahorita veía pequeños iban a ver gigantes, porque en la medida que nosotros nos alejamos de Dios, definitivamente los obstáculos se vuelven gigantes. Él trabajó día a día en esa relación con el Señor. Vemos otra clave aquí importante que también la vemos en David, y es el hecho de que él pasó todo el proceso de tribulación, y lo que hacía era alabar al Señor. Cuando estaba preso, alababa. Cuando estaba perseguido, alababa. Lo mismo hacía David. Eso es una de las características importantes de David, que lo hicieron un varón conforme al corazón del Señor. Que en todos los procesos, la tribulación no definía el carácter. El carácter de Pablo no fue definido por los procesos de tribulación, no afectaron su carácter. Él pasó toda la tribulación con gozo, con alegría. Él aceptó todo lo que estaba recibiendo porque sabía que había un propósito mayor detrás de todo eso. Él nunca utilizó la aflicción para decir: voy a volver atrás, como hizo el pueblo de Israel mientras estaba en el desierto. Él nunca miró atrás, él siempre puso su mirada en el futuro. Él sabía que el Señor tenía un propósito, y que todo lo que él estaba pasando tenía un propósito que iba mucho más allá, vuelvo y lo repito, de él. Él tenía que ayudar con su testimonio a otros a entender que el sufrimiento que nosotros nos toca padecer, que no se va a comparar jamás con lo que Pablo pasó,
que así como Dios lo levantó en cada una de las cosas que Pablo tuvo que pasar, lo va a hacer con nosotros. Pablo se aseguró de que eso estuviera escrito. Fíjense que él les aseguro que él se sentía avergonzado de lo que estaba pasando. ¿Cuánta gente pudo haber a su alrededor que le dijera, mire, que apóstol, no puede resolver, como le decían a Cristo cuando lo iban a crucificar, dile a tu Dios que te baje de ahí, como le decían, pero eso tenía que suceder. Me imagino que lo mismo pasaba con Pablo. ¿Cuántas veces le deben haber dicho, y que apóstol, abriendo iglesias y mira todo lo que está padeciendo? Ok, pero eso tenía que pasar primero para mantener a Pablo humillado delante del Señor, para que él entendiera que lo que él estaba logrando no era él, sino era Dios a través de él. Él era un instrumento de Dios. Ok, y fíjense que también es importante porque ¿cuántas cartas escribió Pablo en prisión? Si él no hubiese estado en prisión, si no hubiera estado libre y de repente hubiese ido directo a las iglesias, nosotros no tendríamos esas cartas, toda esa información, toda esa abundante información que está allí, que él vivió de primera mano y que es tan importante para nosotros. Entonces, entendamos algo que quizás nosotros hoy vemos hoy en día. Muchas veces nosotros como cristianos tratamos de no hablar de nuestras situaciones o nuestros problemas porque sentimos que estamos dando mal testimonio al mundo. Porque quizás, ¿qué es lo que piensa el mundo? Que como nosotros estamos más cerca de Dios, Dios sí nos escucha a nosotros, Dios nos va a resolver todos los problemas. Eso quiere decir que si nosotros estamos pasando por un problema económico, tenemos problemas con nuestros hijos o en nuestra familia, algo está pasando. De hecho, la misma iglesia nos dice, algo debes haber hecho. Muchas veces la misma iglesia o los mismos creyentes creen que todo lo que nos pasa es porque hay un pecado en nuestras vidas, es porque hemos hecho algo malo, es porque cometimos errores, es porque estamos apartados del Señor, y eso no necesariamente es así, y lo vemos en el caso de Job. Muchas veces el Señor permite que nosotros pasemos por pruebas y tribulaciones porque quiere que nosotros mismos nos demos cuenta de qué es lo que hay en nuestro corazón. Porque mientras nosotros estamos bien, qué fácil es alabar y decir que Dios es maravilloso y dar gracias, pero qué difícil es dar gracias cuando no estamos viendo la promesa del Señor, cuando estamos pasando por dificultades. Y nosotros no lo sabemos precisamente hasta que pasamos por la prueba. En la prueba, cuando estamos llorando, cuando no podemos más, cuando nos sentimos sin fuerza, poder decir, gracias Señor, porque hoy no lo estoy viendo, pero yo sé que tú lo tienes preparado para mí. Entonces, y eso no, Dios sabe cómo vamos a reaccionar nosotros, pero Él quiere que nosotros nos demos cuenta, así como lo permitió en el pueblo de Israel, para que ellos se dieran cuenta de que ellos tenían un corazón apartado del Señor, porque cada vez que pasaban por una prueba así pequeña, ellos preferían ir al mundo, ir a la esclavitud, volver atrás, en vez de seguir adelante con los planes que Dios tenía para ellos. Entonces es importante que nosotros como iglesia entendamos que cuando nosotros pasamos por... De hecho, hay iglesias en donde tú le hablas a la gente y la gente te dice, ¿cómo estás? Y te responden, aquí en Victoria. Así tengan la situación más difícil. El tema no es que cómo vivimos el sufrimiento. El tema no es vivir en el sufrimiento lamiendo nuestras heridas. Estamos en el sufrimiento y nos encerramos y lloramos y salimos a la calle que damos pena y todo el mundo ve que estamos sufriendo. Y eso no es lo que quiere el Señor del sufrimiento. Nosotros como cristianos, el testimonio no es que nosotros no sufrimos. El testimonio es que tenemos el gozo del Señor que nos levanta en medio de los sufrimientos. Que sufrimos igual que la gente del mundo, pero que nosotros no estamos ahí para dar pena, sino estamos ahí para decirle al Señor, oh Señor, yo te creo. Yo creo que tú tienes promesas para mí, yo sé que tú me vas a levantar y sencillamente yo te alabo y te adoro porque sé que es lo que viene para mí. Tú no quieres que yo me quede a vivir en el sufrimiento, tú quieres que yo utilice el sufrimiento como ese escalón para yo agarrar el impulso para lograr la meta y para hacer cosas que tú tienes dispuesta para todos nosotros, para todos tus hijos. Y conseguimos en 2 Corintios 4 del 8 al 9, en donde Pablo nos dice que estemos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, mas no destruidos. Entonces aquí nos dice claramente, nosotros
si queremos consolar a los demás, debemos mostrar nuestras cicatrices. Pero debemos mostrarle al mundo, como dice aquí, que estamos derribados, pero no estamos destruidos. Tenemos la mano de Dios que nos sostiene y nos levanta. Que estamos en apuro, mas no estamos desesperados porque creemos en un Dios que nos ha dicho que nos va a levantar, que nos va a proveer y que nada nos va a faltar. Solamente todo lo podemos recibir. Solamente nosotros lo podemos creer cuando tenemos el Espíritu Santo en nuestras vidas. Si usted no tiene una relación con Dios, si usted no ha aceptado a Dios como su Señor y Salvador y el Espíritu de Dios no mora sobre usted, usted no va a poder disfrutar de estas maravillas, de estas promesas, de ver el consuelo de Dios en su vida, de sentir ese amor y ese poder del Señor en su vida. Yo les invito a que ustedes en este momento repitan conmigo y hagamos esta oración creyéndole al Señor para que el Señor nos selle con su Espíritu Santo y nos permita que de ahora en adelante veamos los sufrimientos distintos. Ya el sufrimiento no es para destruirnos, sino el sufrimiento es para levantarnos, para que le creamos a Él y para que demos testimonio de Él. Entonces, cierren sus ojos y hagan esta oración conmigo. Señor Jesús, yo te recibo como mi Señor y Salvador. Reconozco que lo que tú hiciste en la cruz fue válido también para mí. Yo te entrego todos mis pecados, todas mis faltas. Te pido, Señor, que mandes tu Espíritu sobre mí, que me inscribas mi nombre en el libro de la vida y que permitas que mi corazón se pueda rendir delante de ti para que yo pueda disfrutar de ese consuelo, de ese amor y de ese poder que tú tienes para mí. En el nombre de Jesús. Amén. Si usted hizo esta oración el día de hoy, dice la palabra de Dios que si lo confesaras con tu boca y lo creyeres en tu corazón, o sea, no lo repetiste solo de labios para afuera, sino realmente crees que el Señor tiene el poder de levantar tu vida, el Señor lo va a hacer. Déjate consolar por el Señor, levantando tus manos todos los días y diciéndote, Señor, yo no puedo. Puedes tú, nosotros no podemos. Te necesitamos. Ven tú a obrar en nuestra vida y el Señor te garantiza que Él va a estar a tu lado, se va a meter en tu dolor y te va a acompañar en tu tribulación. Padre, en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo, Señor, te damos las gracias, Padre, porque tú eres el Dios de toda consolación. Tú nos consuelas, Señor. Yo te pido que tú nos dejes un corazón que nos permita buscar tu consuelo, rendirnos delante de ti, reconocer nuestras debilidades para que tú te puedas glorificar en nuestras vidas. Ayúdanos a entender, Padre, que aunque estemos en el piso, no estamos derrotados. Aunque estemos pasando por tribulaciones, tú nos levantas. Aunque estemos pasando por hambre, tú nos alimentas, Señor. Y nosotros no vamos a necesitar nada si te ponemos a ti primero en nuestras vidas. Te damos las gracias, Señor, en el nombre poderoso de tu amado Hijo Jesucristo hemos orado. Amén, amén y amén.